Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Elisa Romo Mani. Soy astróloga, consteladora fluvial y terapeuta. Acompáñame a entrar al portal 1111 Prosperidad en Conciencia, donde encontrarás las herramientas necesarias para la elevación de tu ser. Tus pensamientos en sincronía con el universo. MM Speakers. Hola, hola, ya estamos al aire, Celi. Bueno, pues con esto de la tecnología. Ok, estamos al aire. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Elisa Romo Mani y una vez más estamos en tu programa 1111 Prosperidad en Conciencia. Ya tenía un ratito que yo no estaba haciendo programas. Mi gran amigo Julio Adrián Aranda pues estuvo dando uno que otro programa y bueno, pues aquí estoy de regreso, súper contenta, animada. Y bueno, como siempre, este es un programa para crear conciencia, un contenido para poder transmitir herramientas, para poder estar cada día mejor en estos cambios de vida en lo cual estamos todos. Y hoy me complace y me siento bendecida y agradecida de tener un gran invitado, amigo, Juan Cambronero Cuenca, creador y escritor de las runas mágicas, y hoy nos trae un tema increíble que son los nodos de la luna. Bienvenido, Juan, porque Juan está en España ahorita. Cuéntanos, Juan, bienvenido a 1111, Prosperidad en Conciencia. Gracias por estar aquí. Bueno, pues nuevamente gracias por pues contar conmigo, María Elisa, y a todos los amigos también de México. Ahora mismo estoy en una ciudad de la costa mediterránea que se llama Alicante, una ciudad muy bonita, de origen árabe, ¿no? Con un castillo muy bonito también en lo alto de la montaña, que mira toda la ciudad. Y bueno, pues si algún día se acercan por aquí, por España, este es un sitio que sí que se lo recomiendo porque tiene tanto la ciudad, que es Alicante, como los pueblitos, son todos como muy pintorescos, ¿no? Todos tienen su castillo en lo alto de las montañas, sus paisajes, sus cuevas, sus lagos y luego su costa, que es maravillosa, aparte de lo bien que se come aquí en la costa mediterránea de España. Entonces quedan todos invitados y bueno, pues aquí estamos de nuevo. Me has propuesto, María Elisa, el tratar un tema muy interesante, que son los nodos lunares, porque curiosamente cada 18 meses cambian de signo y estos nodos pues nos obligan a trabajar una energía muy concreta. De acuerdo, Juan. Y bueno, pues al final de cuentas, pues uno tiene libre albedrío porque la astrología es una guía que te va dando las herramientas o las señales de hacia dónde ir, y todo tiene que ver con nuestro nivel de conciencia. Y hoy hablaremos sobre los nodos de la luna, que es el camino a seguir, y el pasado o vidas pasadas, y esto es a nivel colectivo en el grado Aries Libra. Pero aquí el maestro, porque les quiero decir que es un gran maestro, Juan, astrólogo con muchísimo conocimiento. Ahorita nos das tus redes, Juan. Y bueno, cuéntanos qué nos trae esta energía para estos 18 meses, Juan. ¿Qué es lo que dura este tránsito en estos signos? Bueno, pues mirad, lo primero yo voy a intentar desde la sencillez, porque es obvio que todo el mundo no está muy puesto en la astrología, aunque le resuene y tenga las nociones básicas, pero ya meterse en temas como los nodos lunares, sinastrías y cosas un poco más complicadas, quizá debemos de intentar explicar desde la base, por si algunas personas pues no estuvieran muy puestas en la astrología, que poco a poco se vayan enterando de estos pequeños detalles, para así cuando escuchen algo así, pues por lo menos que les resuene. Entonces, mira, lo primero vamos a ver, pienso antes de hablar un tema tan especial como son los nodos lunares, hay que explicar qué es un nodo lunar, parece lo más apropiado. Si te parece, vamos a explicarlo un poquito así por encima, ¿no? Y es la intersección de la órbita de la Tierra y de la Luna con respecto a la órbita en el plano de la eclíptica alrededor del Sol.
Entonces, ¿qué pasa con los nodos de la Luna? Que es ese punto medio, ¿no?, de intersección. Que dijéramos un nodo es, para entendernos, un punto donde hay dos polaridades y en el centro se junta la síntesis de esas dos polaridades. Es decir, es un tema a trabajar que es como si dijéramos su norte y su sur. Bien, está el nodo norte, que antiguamente en las culturas chinas se llamaba cabeza de dragón, y la parte del nodo sur se le denomina cola de dragón. Bien, de alguna manera el norte siempre es como hay que dirigirse hacia el norte es nuestro destino, y el sur es nuestro pasado, de dónde venimos. Entonces, para poder hablar de un camino, tenemos que hablar no solamente de la llegada de ese camino, sino también del tiempo que hemos transcurrido en ese camino y cuál era el origen de ese camino. Entonces, para estudiar los nodos lunares, tenemos que buscar un punto medio entre nuestro pasado y nuestro destino, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado para aclararnos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado estos últimos 18 meses, que es el tiempo que estos nodos, que curiosamente giran, pues en dirección opuesta al resto de los planetas? Es decir, los nodos giran en dirección a las manillas del reloj. Bien, hemos estado 18 meses en un punto de intersección que se trataba del nodo norte en Tauro y el nodo sur en Escorpión. Entonces, obviamente, estos nodos lo que nos estaban exigiendo, no sé si lo hablamos alguna vez, pero obviamente el nodo norte siempre te invita a buscar una zona donde todo de alguna manera se acomode. Es una zona, lo que es la parte de Tauro, es una zona donde tenemos que tener un sistema de valores. Es como valoramos las cosas, la forma que le damos a las cosas. Es una estructura que se asocia con el elemento tierra y de alguna manera pues no quiere dejar las cosas en el aire, sino que nos está obligando a darle forma a aquello que realmente queremos conseguir en la vida. Y el nodo sur representaría la parte que traemos de atrás, un poco los apegos, un poco aquello que ya hemos trabajado, pero que en síntesis pues ya lo tenemos integrado. Entonces el nodo sur, si no se integra, no podemos de alguna manera llegar nunca al nodo norte, o si llegamos nos quedamos un poco en el trabajo a medias, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que el sistema de valores que indica ese nodo norte pasado de los últimos 18 meses, se supone que hemos tenido que aprender a ver qué es lo que queremos mantener en la vida, y con el nodo sur en Escorpio hemos tenido que aprender a ver qué es aquello que por lo que sea pues ya no lo necesitamos, bien porque lo hemos integrado, porque lo hemos trabajado, o directamente pues porque no nos hace falta. Eso sería el nodo sur. Bien, y el nodo norte es un poco el faro hacia donde quiero dirigir todas las nuevas energías. Entonces hay un punto intermedio, que es el punto de nivel de conciencia que se aprende en cada eje nodal, que consiste precisamente en la síntesis. Es que es muy importante aquello que viene del pasado, cómo lo integro, y también es muy importante tener un horizonte y elegir con aquello que quiero conquistar nuevamente, ¿no? Porque la vida está continuamente rotando, redirigiéndose, ¿no? Y nosotros somos los pilotos de nuestra vida. No. Y obviamente pues de vez en cuando tenemos que tomar rumbos, ¿no? Y a veces se mueve un poco los ejes, ¿no? Los ejes de la carreta, por así decirlo. Entonces la vida no es estable y hay que estar siempre haciendo pequeños reajustes. Y bien, que pues está en constante movimiento, ¿no? Y que al final uno puede planear muchas cosas, pero bueno, pues si dicen por ahí que si quieres que Dios se ría de ti, haz planes, ¿no? Entonces, pues al final, Juan, creo que nuestro presente es donde está nuestro poder y nuestra fuerza, y sobre todo cómo estas energías de este tiempo, por ejemplo el nodo norte, pues cómo nos da seguir nuestro destino, nuestra misión con el corazón, ¿no? Como que también la vida también nos da la oportunidad de un restart. ¿A cuántos, Juan, no nos ha cambiado la vida? O sea, estos 29 grados y al final esta cuadratura a Plutón, pues bueno, sí o sí, o hacemos cambios, Juan, o hacemos cambio, pero tenemos la guía divina de la astrología para poder saber por dónde. De hecho, ahora, bueno, he hablado un poco de dónde venimos, ¿no? Entonces, primero creo que hay que hablar de dónde venimos para saber dónde vamos, ¿no? Para tener una idea clara.
Entonces, de alguna manera se nos ha puesto a prueba en estos últimos 18 o 20 meses de que tenemos que escoger por prioridades aquello que realmente nos interesa y con el deber, en esa cuadratura que tú hablabas con Plutón, con los nodos, de no arrastrar más cosas que realmente nos ocupan mucho y no necesitamos para nada. Es decir, ha sido una revisión de descargarnos de aquello que ya es inútil, de aquello a lo que estamos apegados pero que no tiene un sentido práctico en nuestra vida, porque si algo quiere el nodo norte y más en Tauro, es hablarnos de lo práctico, ¿no?, que tenemos que tener en la vida. No podemos cargar con todo, tenemos que hacer elecciones y por prioridades decidirnos por ciertas cosas, y aquello que ya no nos sirve porque está desgastado, obviamente el nodo sur en Escorpio lo que hace es transformarlo, y para eso hay que ser creativos. Bien, pues ahorita lo que hacemos hace una semana es que esos nodos han entrado en el signo de Aries. Entonces, bueno, ahí tenemos Aries, pero que a la vez es un eje que forma con el signo opuesto, que es Libra. Vale, Aries es un signo de fuego, de acción, de emprendimiento, y sin embargo Libra pertenece ya a un elemento que es aéreo, ¿no? Y el aire representa el pensamiento, la forma de pensamiento, la comunicación, ¿no?, el cómo yo me expreso, ¿no? Bien, entonces, en este eje, ¿qué tenemos? Tenemos dos temas a trabajar. El nodo norte es hacia dónde nos queremos dirigir, cuál es la prioridad, es el camino, y el nodo sur es el trasfondo de cómo conseguir las cosas, ¿no?, de cómo hacerlo. Entonces aquí tenemos un eje que es individual y el otro lado es colectivo. Es decir, Aries habla de la unidad, habla de alguna manera de la independencia, ¿no?, de la persona, del individuo propiamente dicha, la palabra individuo, ¿no?, una sola persona. Sin embargo, Libra habla de los relacionamientos, ¿no?, de cómo nos relacionamos las personas a la hora de formar pareja, pues un grupo de amigos. Realmente el Libra se asocia con el planeta Venus, quiere decir la armonía que en un momento se establece entre un grupo de personas al ser de aire, ¿no? Entonces es como yo comunico, cómo me expreso, ¿no?, cómo yo hago llegar mis ideas y cómo el otro influye en mí, ¿no?, que tiene mucho de Libra, ¿no?, se condiciona mucho por el otro. Entonces, de alguna manera, este eje nos está hablando mucho de cómo yo me interrelaciono con el otro, con los demás. Y los demás, de qué manera interrelacionan conmigo, qué imagen y qué energía proyecto para que ellos se interrelacionen de tal o cual manera con mi mundo, ¿no?, con mi persona. Y aquí es un punto muy interesante porque nos podemos dar cuenta de que como yo me muestro, pues de esa misma manera voy a tener la respuesta. Entonces es hacernos mirar en estos 19 meses, es decir, ¿qué he hecho yo para merecer esto?, ¿no?, sería la palabra. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Es decir, si yo muestro una actitud positiva, alegre, jovial, simpática, agradable, educada, lo más probable es que yo de la otra persona o de las otras personas vaya a recibir una respuesta muy parecida, ¿no?, en la mayor parte de los casos. Pero si mi ambiente y mi energía es hostil, es desconfiada, esa misma lectura lo van a hacer los otros y voy a recibir efectivamente esas personas que son hostiles, desconfiadas. Entonces, aquí más que nunca nos vamos a dar cuenta que lo importante siempre es la actitud. Y la actitud forma parte de Aries, del individuo, de la presentación. Aries es el signo que abre el zodiaco, ¿no? Entonces ahí está el hemisferio de primavera, es cuando de alguna manera el año comienza y es como el inicio, ¿no? Como el inicio de todo lo que nos propongamos, todo empieza por Aries, que es equivalente también un poco, se puede relacionar con la casa 1. Entonces es esa imagen que mostramos. Se puede relacionar incluso con el ascendente, que es la forma primera con la que nos presentamos en la vida. Y las formas son muy importantes porque el primer impacto en una carta astral es el nacimiento, ¿no?, de cuando salimos al mundo, y Aries directamente es cómo salimos al mundo. Es decir, qué presentación tenemos, cuál es nuestro nivel de educación, cómo consideramos a los demás. También habla mucho de cómo nos consideramos a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, pues este eje nos va a aportar muchísimo en el tema de cómo nos estamos relacionando, cómo vemos a la pareja, dónde estoy yo y cuáles son mis límites, y dónde está el otro y cuáles son sus límites, ¿no? Entonces, este yo y este tú, me temo que en estos 2 años vamos a apreciar
que todos vamos a poner nuestros límites, todos nos vamos a presentar y de alguna manera vamos a decir, mira, yo soy de esta manera y si quieres compartir conmigo, tendremos que aceptar una especie de pacto donde tus energías y mis energías no se enfrenten una a la otra, no se interrumpan y de alguna manera puedan coexistir. Y si no es así, creo que en este periodo de 18 meses las personas, las parejas, los grupos, pues van a tener que sufrir muchas modificaciones. Sobre todo, precisamente, ¿por qué? Porque desde esa cuadratura con Plutón se nos está invitando a que aquello que ya no funciona, pues de alguna manera lo renovemos o directamente lo apartemos de nuestra vida. ¿Qué pasa si por miedo, por el qué dirán, por cualquier cosa, pues no hacemos ese caso, ese movimiento energético? Bueno, pues lo que pasa es que todo lo que no fluye en la vida se acaba estancando y todo lo que se estanca se pudre. Entonces se pudren las relaciones cuando ya están estancadas y no son creativas. Se pudren de manera en que un trabajo, si no se renueva, acaba siendo apático y esa apatía da un mal carácter. ¿Qué pasa cuando estoy con las mismas personas y esas personas dejan de aportarme también? Pues, o sea, tengo que estudiar mucho mi comportamiento y el mundo donde me muevo, lo que yo doy y lo que ellos me dan. Y nos va a hacer reflexionar muchísimo sobre aquello con lo que quiero relacionarme. Y eso me parece muy importante porque el otro siempre va a depender mucho de mi actitud y mi actitud de cómo los otros me van a recibir. Entonces, no hay nada más importante que trabajarse a sí mismo si se quiere llegar bien a los demás. Porque primero es la conquista del individuo y cuando está preparado el individuo, pues ya después ya se puede mostrar con éxito socialmente. Si el individuo está lleno de carencias, pues obviamente lo que va a encontrar son personajes que están llenos de carencias y su nivel evolutivo siempre va a estar sujeto a unas segundas o terceras personas que de alguna manera no creo que sea el trabajo a seguir, ¿no? Con este eje de Aries, ¿no? De conquistarse a sí mismo, a través de los otros inclusive. Entonces ahora tenemos una gran oportunidad de mirarnos a nosotros, porque tenemos al nodo norte en Aries, y precisamente vamos a descubrir que somos los mejores compañeros nosotros mismos y que una vez que tengamos todo eso bien integrado, que tengamos las paces hechas con nosotros, que nos respetemos y nos aceptemos tal cual somos, no vamos a tener ningún problema en encontrar personas muy parecidas a nosotros. Directamente no tendremos que buscar porque no hay que buscar nada, todo depende de la energía y la energía no hace falta que la expliquemos, la energía no hace falta que la vayamos mostrando, ¿no? Es una cosa que se siente, se percibe. Y finalmente todo es energía. Entonces no hay que hacer nada. Lo único que tenemos que hacer es intentar tener una energía que sea bonita para con nosotros mismos y respetuosa. Si algo me sienta mal, un ambiente no es el mío, porque yo lo noto y lo percibo y es negativo, pues en mis manos está cambiar de rumbo y al cambiar de rumbo pues cambio de energía. Muchas veces cambiando el lugar pues se cambia la energía y gente dice, uy, qué mal, es que hay muy mal rollo en este sitio de trabajo. Obviamente pues en el sitio de trabajo hay personas que tienen muy mala energía y están envolviendo todo el panorama. Si te tocan uno de esos ambientes, pues obviamente dijéramos que lo único que puedes hacer es en esforzarte en intentar salir de ese ambiente, porque cambiarlo, eso ya es muy complicado. Primero cambia uno, pero cambiar a los demás es muy complejo. Pero sí está la inteligencia de darse cuenta de que uno no quiere seguir mucho en ese sitio, pues porque ya no tiene tiempo ni ganas de estar cambiando a nadie. Entonces, lo que hace es cambiar uno mismo. Es lo más sano y lo más rápido. La sintonía del radio, ¿no? Cuando ya no sintonizas con ciertas personas, con ciertas frecuencias, no es que sea bueno ni malo, simplemente ya la energía ha perdido frecuencia. Y también creo que todo sucede dentro de nosotros. Fíjate que yo seguí por muchos años a Wayne Dyer, no sé si lo conozcas, y él pone el ejemplo, ¿no? Que está regando su jardín, se acaba de cambiar a un divino lugar y le pregunta a su vecina, oye, ¿y qué tal es vivir aquí? Y la vecina le dice, no, pues es horrible, es el peor lugar, es lo peor que me ha pasado en la vida. Y bueno, pues pasa. Y luego pasa otra vecina y le dice, oye, ¿qué tal se vive aquí? Y dice la otra vecina, no, es el mejor lugar, yo estoy feliz aquí, mis hijos han crecido, en fin. Creo aquí el ejemplo, Juan, es también
el enfoque de nuestras creencias, que creo que eso también habla mucho de los nodos, de cambiar nuestras creencias de cómo miramos la vida y cómo estamos y en dónde estamos parados. Por eso creo que ahora con este nodo en Aries nos da la oportunidad de hacer este salto cuántico, de ir hacia donde deseamos y saber que el mundo está dentro de nosotros y que la visión que pongamos hacia el afuera dependerá de nosotros. No podemos evitar las malas energías, las malas personas, los malos lugares, pero sí podemos elegir con nuestro pensamiento decir a qué le damos poder y a qué no le damos poder. Y creo que este nodo norte nos invita a tomar nuestro poder, Juan, porque cuántas veces le damos el poder a los demás. Y esta cuadratura, los nodos, es como, ya, toma tu poder, da el salto y ve hacia tu misión donde nos toca estar, porque Juan, estamos aquí para el servicio y por alguna razón tenemos una misión y estamos en esta tierra. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, estoy de acuerdo. Más que nada es que las personas, la misión de vida, yo como astrólogo, tú también, que eres astróloga como yo, lo vemos a través de alguna manera, un mapa astral te está hablando de dónde tienes el potencial y dónde tienes los caminos para conquistarte a ti mismo, ¿no? Aquí no se trata de conquistar nada, se trata de descubrirte, ¿no? De llegar a saber quién eres, y una vez que tienes ese material trabajado, esforzarte, pues una vez que lo has conseguido, también lo bonito ya es compartirlo con los demás, pero no puedes compartir realmente hasta que te has encontrado, ¿no? Porque lo que se comparte es aquello que has trabajado y que crees que ya ese trabajo está hecho y puedes ayudar con eso a los que están comenzando, ¿no? Pero si realmente pues una persona no está preparada para impartir algo porque no ha hecho el proceso, pues aquello que va a impartir va a ser un poco dejar todo a medias, ¿no? No creo que sea la persona correcta. Entonces, finalmente, la conquista de uno mismo, que es alcanzar, para mí por lo menos, es alcanzar la paz, el equilibrio, ¿no? La sintonía con uno mismo, el estar a gusto, estar bien, ¿no? El no tener demasiadas carencias. Esa conquista de la paz, como yo digo, ¿no? Y la armonía, que automáticamente trae amor y trae deseos de compartirlo, porque es algo que cuando uno está bien lo que quiere hacer es compartirlo, ¿no? Se lo puede guardar para él, pero enseguida ya le apetece de que todo el mundo esté como él, más que nada también para formar algo mucho más grande, ¿no? Porque el individuo, si permanece demasiado tiempo aislado, que es muy bueno en muchas ocasiones para aclararse, ¿no? Para no tener interferencias, pero si permanece demasiado tiempo con uno mismo y no comparte, puede ser como una especie de la jaula del ratón, ¿no? Que siempre acaba escuchando su misma voz, ¿no? Entonces no puede aprender porque no está compartiendo, no está comparando, no está teniendo, no puede, no es compartir, pero de alguna manera no está integrando nada más que una voz que acaba siendo la suya, ¿no? Es el Pepe Grillo que tenemos en la cabeza. Entonces necesitamos tener experiencias y para eso necesitamos a los demás como una parte de nosotros mismos. Entonces cada experiencia que tengamos con cada persona va a enriquecer a ambas partes, ¿no? Porque la vibración de uno y la del otro, la vibración de uno va a enseñar al otro y la vibración del otro va a enseñar al que está en el otro lado. Entonces siempre las relaciones negativas, positivas, todas nos tienen algo que enseñar. Las que nos crean armonía es darnos cuenta de que obviamente pues somos capaces de alcanzar ese punto de paz interna también con los demás. Y cuando tenemos un conflicto nos damos cuenta que ese conflicto nos está sacando las asperezas de lo que no he trabajado yo conmigo mismo. Entonces el tema de la culpabilidad, yo pienso que con el tiempo, cuando ya estemos un poco más evolucionados ya como seres individuales, pues ya vamos a estar muy preparados para el colectivo, ¿no? Pero primero esa conquista obviamente la tienes que hacer tú en tu día a día, ¿no? Y te das cuenta de que cada vez que estás mejor contigo, que te entiendes y que te conoces, tu relación con el resto pues prácticamente empieza a ser perfecta, porque claro que hay de vez en cuando cosas que pueden chocar, pero la cosa está en cómo tú te lo tomas, no lo que ha pasado. Y cuando ya te conoces bien y te sabes aceptar, perdonar y tomas tus tiempos, pues cuando pasan las cosas ya no te desbordan, ¿no? Las ves con un poco más de frialdad, de expectativa. Tenemos en cuenta de que el yo, por ejemplo, de Aries, está en un terreno muy fogoso, ¿no? Es el temperamento, es el ya. Sin embargo, el otro lado de este eje,
esto es más frío, ¿no? Porque el aire es un elemento frío y el fuego es un elemento caliente. Entonces, ¿qué le va a enseñar el frío al caliente? Pues que de vez en cuando no hay que ser tan precipitados. Obviamente vamos a aprender en este eje, pues no dejarnos llevar a la primera por esos prontos y darnos unos segundos o unos minutos o el tiempo que haga falta para elaborar las cosas y verlas con un poco de frialdad, que es lo que quiere, por ejemplo, el elemento del Libra, ¿no? Al ser el aire, ¿no? Dar un poco de espacio, ¿no? Pensar un poco las cosas antes de decirlas, ver el punto de vista no solo de un lado, sino ver los dos lados, esa reflexión. Entonces, bien, lo que nos va a lo que le está enseñando, desde luego, el fuego al aire, ¿no? Es que no se quede demasiado pensando las cosas y que tome la acción. Y del otro lado se vería de la otra manera, ¿no? Se vería de, bueno, realmente no seas tan impaciente y tan impetuoso y piensa un poco las cosas antes de hacerlas, ¿no? Yo creo que este nodo de fuego con aire funcionaría un poco de esta manera, ¿no? De que el uno se complementa con el otro, más que enfrentarse, ¿no? No sé qué te parece a ti. Me parece muy bien y sobre todo, Juan, es pues como astrólogos, como terapeutas, es la visión que le damos nosotros, pues según nuestra visión y nuestro nivel de conciencia. Y bueno, por otro lado también, por ejemplo, ahorita que Venus está retrógrado, ¿no? Justamente está haciendo trígono al nodo norte, pues nos da esta reflexión, como tú bien dices, de qué camino debo de seguir, hacia dónde debo de ir y con lo que ya debo de romper, y cómo la astrología te va dando las señales y las guías, teniendo buenos guías, porque pues la astrología tradicional pues te dicen que viene Plutón y te destruye la vida, ¿no? Y en la astrología evolutiva, bueno, pues Plutón viene a transformarte, a sacar lo mejor de ti para que estés más ligero, ¿no? Es como que de repente tienes una casa, Juan, y la casa pues empieza a caer, ¿no? A pedazos. Y pues tienes que renovar esa casa. Y esto es lo que está haciendo Plutón con todos nosotros. En algún punto de nuestra carta, Juan, tenemos estos grados. En algún punto de nuestra carta tenemos estos nodos marcándonos el camino a seguir, soltar el pasado, tomando lo bueno y sobre todo haciendo alianzas con el otro para poder crear juntos cosas nuevas y buenas para esta nueva humanidad, la cual estamos hoy viviendo, inclusive en este nuevo tiempo, que ya no son 24 horas, sino 16, lo de la resonancia Schumann. Entonces estamos en ascensión, Juan, y la vida es que ya no podemos perder el tiempo. La vida se pasa tan rápido y ahora más, ¿no? Entonces, sí o sí, la vida nos da la oportunidad de tomar nuestro camino y nuestro destino a seguir. Y si no lo hacemos, pues bueno, al final, Juan, viene la vida y te alcanza. Sí o no, para bien o para mal, pero te alcanza. Sí, pues no hay otra. Nosotros somos los que de alguna manera diseñamos nuestro propio universo, ¿no? Entonces, el universo y la vida es evolución, ¿no? Y si uno se queda estancado hay un problema, ¿no? Porque la vida sigue y lo más normal es que te atropelle, ¿no? Porque estás impidiendo el resto de procesos. Entonces, si tú te quieres quedar anquilosado y tú te quieres quedar en lo de antes, porque realmente te da mucho miedo el ver lo que viene, pues si te quedas quieto, si te quedas parado, como decimos en España, pues obviamente los que quieren evolucionar y todo el mundo que quiere seguir con sus vidas, pues no va a respetar demasiado el que tú les interrumpas, ¿no? Entonces, con el tiempo te darás cuenta de que si tú no creces, pues finalmente te vas a ir quedando un poco en esas zonas donde pues a las personas que les interesa evolucionar o quieren crecer, pues ya no te darán la importancia, ¿no? Porque están viendo de que te quedaste en un mundo que de alguna manera no se lleva. Lo que está pasando en el mundo ahora es que hay tanta novedad y todo está cambiando tan rápido que si no nos adaptamos a lo que viene, que es simplemente hacer una limpieza de todo aquello que ya no nos sirve, del mundo viejo, por así decirlo, que ya no nos sirve, es ese mundo que se queda en la crítica, que se queda en responsabilizar a los otros, ese mundo antiguo. La vida ahora es en un clic.
Claro, entonces la gente que se queda en resentimientos, en odios, en personas del pasado, en si yo hubiera hecho, yo tendría que haber escogido tal, directamente, pues obviamente yo no veo futuro para esas personas, ¿no? No veo futuro porque viven en el pasado. Entonces, tú siempre acabas creando aquello que alimentas. Si estás alimentando el pasado, estás recreando un pasado. Un pasado que a la vez, pues obviamente, si no lo has vivido, malamente lo vas a vivir ahora, ¿no? Cuando ya no toca. Entonces, bueno, las personas que tienen muchos miedos, lo único que tienen que hacer es poner un poco de interés en decir, a ver, ¿de dónde vienen los miedos? Porque los miedos no vienen de fuera, los miedos vienen de dentro. Y si no son capaces, pues que se preocupen porque hay formas como la astrología, los retiros, la meditación, el hacer yoga. Hay formas y maneras de escuchar el interior, ¿no? Que bueno, para eso están algunos maestros que nos pueden enseñar fórmulas en que cuando uno está muy movido, porque necesita obtener información, pues cómo obtenerla, ¿no? Y esas informaciones importantes de transformación, desde luego en el bar bebiendo tequila y tomando cervezas y de esa manera, pues en un día puntual, pues sí puede estar bien, ¿no? Pero si uno busca huir de la realidad a través de esas sombras, pues no va a crecer. Y si no va a crecer, luego tiene que ser consecuente con lo que la vida le trae, que es más de lo mismo. Entonces la gente que siempre se está quejando es que no cambia nada, es que no sé qué, no cambia nada porque tú no cambias. Si tú cambiaras, verías cómo cambiaban las cosas. Entonces, obviamente ya el que jica tiene muy poco futuro en el mundo, porque ya nadie lo va a querer escuchar. Porque ya todos estamos entendiendo que no hay ningún problema fuera nunca. Son apariencias, el problema lo llevamos dentro. La persona que es maltratada finalmente tiene que estudiarse y decir hasta qué punto yo he permitido maltratarme a través de otro, ¿no? Una persona que está amargada de su trabajo y lleva ya 30 años haciendo algo que no le gusta y siempre está quejándose, pues porque hace 18, cuando tuviste una oportunidad, no lo hiciste, ¿no? Entonces, finalmente, repasando, nos damos cuenta de que pues, somos nosotros los que estamos eligiendo nuestro destino cada día. Y ahorita la vida pasa tan rápida, y las oportunidades y los pensamientos son tan geniales, que como tengas un pensamiento con mucha fuerza nacido del corazón, pues es una cuestión de muy poco tiempo el que la vida te presente esa oportunidad para realizar tu sueño. Porque más que nunca ahora en estos tiempos se nos está dando la posibilidad y la invitación de que nos alejemos de todo aquello que ya distorsiona nuestra vida. Y ahorita tenemos una oportunidad, una especie de paso libre, ¿no? De semáforo en verde para cruzar, que es reengánchate a tu vida. O sea, si por un momento dado se te olvidó vivir tu vida pendiente de los otros para agradar a los otros, pues a lo mejor te tienes que plantear que por agradar a los otros, pues les impediste que evolucionaran correctamente como tienen que evolucionar. Entonces, dejemos que cada uno haga su trabajo y vamos a hacer el nuestro. Entonces, no hay... Muy interesante el que acabas de decir. Cuando uno ayuda a otras personas, sí, puedes estar interviniendo al final en su camino de lo que le corresponde, ¿no? Y meterte en su karma. Y cargarnos de situaciones que no nos corresponden, ¿no? Claro, mira, yo hice un trabajo hace mucho tiempo acerca de realmente las enfermedades en las mujeres de pues lo que es el cáncer de pecho, ¿no? Porque es muy curioso que le ocurra a un determinado tipo de mujeres muy concreto, que yo creo que también que ya se arrastra genéticamente también de las abuelas y de las bisabuelas y todo, ¿no? Y era el tema de no vivir tu vida y dar tu vida por los demás. Suena como muy feo, va un poco contra la religión, ¿no? Pero es que las religiones también no tienen por qué ser perfectas, ¿no? Entonces, eso de dar tu vida por los demás, yo pienso que eso sí que es un atentado contra uno mismo, ¿no? Es decir, esas personas que pues no están dejando, cuidan tanto de los otros, que le están impidiendo al resto que se esfuercen, que tengan experiencias, aunque sean negativas, ¿no? Es como unos padres sobreprotectores, un marido sobreprotector. Pues un día fallece el marido, o se va de casa, o termina esa relación, y entonces esa persona de golpe va a subir un impacto terrible porque no se ha podido, con tanta protección y todo, con todo tan fácil, pues realmente no va a saber qué hacer cuando
la vida que da muchas vueltas, pues dé ese giro y a lo mejor se quede un poco pues con las espaldas descubiertas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es decir, ser bueno cuando te llama el corazón, cuando te lo piden, pues está muy bien ayudar cuando la gente te lo pide. Pero si no, pues también es una especie de chantaje querer ayudar a las personas. ¿Por qué? ¿Por qué tienes tanto interés en ayudar a alguien? Quizá porque no te quieres quedar sola, porque no sabes estar sola, porque siempre buscas excusas. Entonces, durante milenios, las mujeres han renunciado a sus vidas, que es un atentado, es el mayor atentado contra uno mismo. Ya no es hacer daño a los otros, es hacerte daño a ti, ¿no? Es por donde empieza todo. Entonces, una persona que hace daño a los otros, probablemente lo que esconde es que esa persona se está haciendo un daño terrible a ella misma y necesita sacarlo para afuera. Una persona amargada es normal que sea una persona maltratadora. Una persona que no es feliz, es muy posible que las personas que tiene cerca las haga infelices. Y es muy probable igualmente que una persona íntegra, madura, equilibrada, esa persona trate a los demás de manera educada, correcta y respetuosa. Entonces, todo, finalmente, todo, absolutamente todo, parte de uno. El otro es una parte importantísima, finalmente, de uno mismo, y es importantísimo porque al final el otro acaba siendo tu propio reflejo. Y todo esto en estos 18 meses vamos a tener tiempo de sobra para poderlo apreciar. Para apreciar que de alguna manera todo lo externo depende de mí. Aries es lo interno, es lo mío, lo personal, lo inmediato, y lo de fuera lo vamos a encontrar fuera. Entonces, la calidad que yo me dé conmigo mismo es la calidad que voy a obtener fuera, y el respeto exactamente igual. Cuando venga algo que no está vibrando con mi nivel de resonancia, pues me despido con mucha amabilidad y sigo mi camino. Así de simple, ¿no? Eso es lo que nos va a enseñar este eje. Es decir, que miremos mucho. ¿No? De que al final, pues uno permite, ¿no? Al final uno va permitiendo con esas pequeñas decisiones momento a momento y repito, ¿no? ¿A quién le damos el poder? Efectivamente, a quién le damos el poder, y ahí somos absolutamente responsables. Es decir, ya tenemos una edad de conciencia, ¿no? Yo creo, el ser humano, que si algo tenemos con respecto a la era de Piscis, que fue la era anterior, han sido pues 2000 y pico años, donde realmente pues el ser humano ha evolucionado con una frecuencia muy diferente a la que nos enfrentamos ahora, porque tenemos que tener en cuenta que hemos estado vibrando durante una era entera, que son 2175 años aproximadamente, ¿vale? Hemos estado vibrando una frecuencia muy neptuniana, ¿no? La era de Piscis, ¿no? Y que se ha trabajado en la evolución humana, lo que han trabajado un poco ha sido la compasión. Veníamos de una era de 2000 años del Imperio Romano y las grandes civilizaciones pues antidiluvianas, ¿no? Como puede ser pues el Conan el Bárbaro, os habéis visto la película, esa época, ¿no? De hace 2500, 3000 años, ¿no? En que todo eran batallas, ¿no? Todo era sangre, era la era de Aries, y la era de Aries siempre trajo como mucha violencia, ¿no? Mucho abrir territorios, muchas armas, muchas conquistas, ¿no? Todo lo que refiere. Entonces, no existía compasión ninguna. La palabra compasión en los ejércitos prácticamente era inexistente, ¿no? Ay, sobre todo, Juan, por los animales, en verdad. También, entonces, bueno, pues en la era de Aries también era una época en que realmente teníamos que aprender algo ahí, y al llegar Piscis apareció la figura de Jesús y el cristianismo, y una de las novedades que incorporó a la evolución humana en estos ciclos, en cada ciclo se tiene una novedad que hay que incorporar, ¿no? Y precisamente fue la compasión. La compasión hace 2000 años, esa palabra no existía en los vocabularios, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues Jesús empezó a predicarla, de ponerte un poco al lado del otro. Ahí estamos precisamente en este eje que vamos a estar 18 meses, ¿no? En esa época en que pasó la antigua era, que era también en un eje de los otros, Aries, yo y el otro, ¿no? Y mucho antes de, fijaros qué curioso, porque hace ya, vamos a ver, hace 4000 y pico años, 5000 años,
justamente estábamos en una era, desde el 6000 al 4000 a.C., era la época en que se fundó directamente pues, Babilonia, ¿no? Las capitales del Éufrates y el Tigris, en Mesopotamia, que como todos sabemos y hemos estudiado en la escuela, bueno, pues fue un poco la cuna de la civilización humana. La fundación de las ciudades y realmente lo que marcó un antes y un después en las civilizaciones y fue la aparición de la escritura. Justamente se dio en la era de Géminis. Géminis hace los años que os digo, ¿no? Entre 6000 y 4000, que fue cuando apareció la piedra Rosetta, ¿no? Que es la famosa piedra en donde se pudieron traducir el griego y las lenguas antiguas, ¿no? Como el lenguaje egipcio también apareció en esas tablillas y por medio de esta aparición, bueno, pues se descifró pues el cómo vivían estas gentes tan antiguas, ¿no? Y fijaros qué curioso, porque entre 8000 y 6000 años había las eras van al revés, si os dais cuenta, estaba la era también de Tauro, y fue la época justo antes de iniciar las ciudades. Entonces el ser humano se dio cuenta de una cosa, de que ya tenía grupos muy grandes, y esos grupos muy grandes, pues era un problema ir de aquí para allá, porque realmente fueron aumentando. Entonces se dio el tema de la población. Es decir, se necesitaba muchísima gente porque se empezaban a cazar mamuts y animales de grandes proporciones, y el ser humano lo único que tenía, la única arma eficaz que tenía es juntarse, por ejemplo, pues 300 personas contra un mamut. Entonces sí que le vencían, pero entre 2 o 3 pues como que va a ser que no. Y se dieron cuenta de que tanto para fertilizar la tierra, que fue justamente cuando empezó en esa época, en la época de Tauro, hace unos 6500, 7000 años, a mí me gusta mucho la arqueología, muchísimo, ¿no? Me vuelve loco los museos y la historia de los vikingos y las runas y los celtas, y como ya sabéis, ¿no? Y me he interesado en los temas astrológicos para ver cómo hemos evolucionado los seres humanos a través de las eras astrológicas, ¿no? De esos cambios de frecuencia tan gigantescos que hacen que la civilización evolucione, ¿no? Y me he dado cuenta un poco de todo eso, ¿no? Que desde Tauro, ¿no? Que fue cuando se empezó a generar las poblaciones que conquistarían la Tierra de alguna manera, pues todo ha ido evolucionando de manera muy, muy precisa, ¿no? Y ahorita nos encontramos en las puertas de un elemento de aire, donde hemos pasado de estar 2000 años, donde hemos metido pues temas que tienen que ver mucho con los sentimientos, con las emociones, ¿no? Con esas cosas de la familia, de cosas que nos importan realmente a nivel espiritual, a un elemento totalmente diferente, y hay que prepararse. Y este elemento diferente también es un poco liberador, no tiene por qué ser bueno ni malo. Y en esa liberación aparece que al ser un elemento de aire, de momento, las cosas van a ser mucho más frías. ¿Por qué? Porque el elemento acuario, de alguna manera, sí que tiene una... No vamos a hablar del signo, ¿no? Pero hay una especie de... Si muestro demasiada simpatía, puedo llegar a empatizar. Entonces, lo frío que tiene Acuario, de alguna manera, es que no se tienen miedo de quedarse enganchado a cualquier afecto, a cualquier relación, y entonces prefiere la variedad a concretarse en algo muy especial por miedo, precisamente, a tener que vivir ese tipo de empatía, ¿no? Entonces, como que la empatía no acaba de ser totalmente el fuerte de Acuario, ¿no? Pero ya digo que esconde una parte que es subconsciente, que es de huida. Entonces, para mí, el elemento Acuario siempre es una huida hacia otro sitio. ¿Por qué? Pues porque realmente en el plano emocional hemos estado siempre atrapados. Nos han enseñado estos 2000 años una serie de características de las relaciones humanas, que tienes que servir al otro, la servidumbre, el dar. Entonces, como que todo eso que ha estado tan metido a fuego por la religión, metido por las costumbres, pues como que ahora se está enfriando, se están viendo otros puntos de vista diferentes, ni mejores ni peores, y las relaciones humanas se van a dar más desde el punto del interés, de la inteligencia, de lo conveniente, quizá que de los apasionamientos. Mirar, las pasiones lo único que han traído al mundo es mucha sangre, los apasionamientos. Los apasionamientos tienen su parte buena y su parte mala, pero realmente todas las guerras del mundo han sido por las pasiones, por el odio, por el deseo de conquista. O sea, siempre ha sido todo muy pasional. Y ahorita nos enfrentamos a un mundo en que no va a ser tan pasional, va a ser matemática pura, va a ser pensado, analizado,
Estamos hablando de acuario, de un elemento de aire, ¿no? Que cuando algo se pone muy temperamental, pasa directamente a la ecuación matemática, ¿no? Entonces hay que adaptarse. Los tiempos que vienen no son ni mejores ni peores, son diferentes, nuevos, transformadores. Y nos está invitando a liberarnos de cosas nuestras, pues porque ya nos resuenan. Hay un montón de cosas. El mundo está cambiando, pero lo que estamos cambiando somos las personas, que es la que hacen el mundo. ¿Y por qué? Porque perdóname que te interrumpa, hablando del tiempo, Juan. Con esta aceleración, pues obvio el programa no dura tanto tiempo, entonces nos quedan 7 minutos, bueno, 6. ¿Cómo quieres terminar este programa? Y sobre todo, pues que sepan que tienes una herramienta increíble, que a través de tu creatividad creaste estas joyas astrológicas y también las runas, ¿no? Por ejemplo, tú eres un ejemplo de vida, de cómo a través de tu creatividad, pues has creado tu destino, tu misión de vida y además feliz porque amas lo que haces. Vamos a ver, mira, yo pienso que a mí lo que me gusta de la astrología, yo estoy vivo de milagro por la astrología, ¿no? Porque yo ha habido momentos que he estado muy, muy, muy perdido, como todas las personas. Hay un momento en nuestra vida que si no tenemos ahí un faro, y mi faro me vino con la astrología, porque yo no sabía para dónde iba, ¿no? Realmente fue esa época que te pilla con 14, 15 años que realmente dices qué quiero, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Y cada uno ya tiene sus temas personales, pero... Y entonces cuando veo un mapa porque es un mapa astrológico, habla de un mapa. Un mapa es una cosa que te va a orientar, ¿no? Entonces, más allá de todo eso, pues cuando te dan un mapa y a ti te lo traduce alguien que sabe, una persona que obviamente sabe, ¿no? Porque si no te pueden confundir todavía más, pues te va a dar una serie de consejos que lo primero que va a hacer es cuando te lo diga te va a vibrar. Y si a una persona no le vibra lo que el astrólogo dice, o el quiromante dice, o el consejero dice, o el terapeuta dice, pues ya puedes disfrazarte, que te va a dar lo mismo. Es decir, hay una cosa que es vibración. Le tenemos que dar importancia que ya estamos en un mundo acuario que todas las formas pueden ser mentiras, estar modificadas. Hacer caso a las redes. Nadie hace caso a las redes realmente porque ya no se fía de lo que vienen. O sea, hay una cantidad de mentira y de engaño porque todo está manipulable. En Acuario todo es manipulable porque todo es mente. Entonces todo se puede manipular, se le puede dar una forma diferente. Ahorita nos tenemos que convencer y ser consecuentes, como que ya no nos podemos fiar de la forma. Hacerme caso, no podemos fiarnos de la forma. Entonces nos ha quedado una herramienta muy bonita, de alta tecnología que se llama hacer caso a la intuición, al corazón. Aquello que uno percibe, a la vibra. ¿Me da buena vibra o no me da buena vibra? Y por mucho que fuera digas, uy, qué majo es, qué buena pinta tiene, qué goloso, qué prometedor, con que te dé, con que no te vibre es suficiente. Hay que abrir unos ojos que ya no son los ojos de ver, son los ojos del corazón, los ojos de la mente, los ojos de la intuición. Hay que empezar a potenciar todas estas cosas porque son muy acuarianas. Hay que potenciar que nosotros somos los propios sanadores, somos los que enfermamos y los que también nos sanamos. Y nos tenemos que dar cuenta de todo eso porque eso es muy acuariano. No solamente acuariana es la tecnología. Acuariano es recuperar todo ese potencial tecnológico que tenían los seres humanos hace 27.000 años en la antigua era de Acuario, porque ya hemos tenido una era de Acuario entonces. Y esa era de Acuario se dio cuando el hombre hace 27.000 años, a través de la tecnología, pudo sobrevivir a la época glacial, a la supergladiación que duró miles de años. Si no llega a ser por las tecnologías, por las armas, por las trampas, todo eso cambió la historia de la humanidad. Si no hubiéramos desaparecido como razas, si no hubiéramos tenido esos nuevos inventos. Ahorita nos está pasando algo muy parecido. Entonces nos podemos rescatar de dos maneras, desde la distopía o desde la utopía. Entonces ahí lo vamos. La distopía es lo que nos está vendiendo el sistema, o sea, que la máquina piense por nosotros, que nos relajemos. O sea, la no moral, el todo vale. El todo vale es un asco. Desde nunca todo vale, no. Todo vale no es ir por una carretera a 500 por hora, ¿no? Y ir matando gente. Y ahora en la sociedad parece que el todo vale es que está bien visto que tú vayas a 500 por hora matando gente. Y si no, no estás de moda. Entonces, el todo vale nos va a llevar a la perdición, que es lo que realmente las élites quieren, ¿no? El todo vale, es la confusión para que nos matemos entre nosotros. Pero la tecnología verdadera de Acuario es todo lo contrario.
es el yo soy tú, tú eres yo, todo lo que hago fuera lo hago dentro. O sea, es ese nivel tecnológico está dentro de nuestro cerebro a nivel espiritual. Se llama tecnología espiritual. Es decir, ahorrar tiempo, salud y dinero. Y eso lo tenemos dentro sin necesidad de tener que recurrir a la inteligencia artificial. Nosotros somos sabios ya por naturaleza, pero nos han vendido que somos tontos y que una maquinita, ¿vale?, nos lo va a dar todo. Nos está alejando de nuestro propio poder para dárselo a un poder que es externo y además un poder que no sabemos esa gente qué intenciones tiene. Solo sabemos que gente como ellos son los que han montado todas las guerras en la historia del mundo, cientos de miles de guerras y de holocaustos y todo. Juan, vale. Minuto, dame bueno, tus vale, entonces, bueno, más allá de eso que me enrollo mucho, porque veo que me enrollo, mirad, yo me dedico a escribir, tengo un libro que se llama Las runas mágicas de Ediciones Obelisco. Lo encontraréis en todos los sitios, lo venden. En México lo venden en casi todas las librerías, sobre todo en el sótano. ¿Y qué más? Y luego hago unas pulseras, que es la representación de tu mapa astrológico personal, es decir, una pulsera personalizada con el momento en que cada persona nace, y yo le pongo unos elementos de runas, ¿vale?, en las zonas donde está más desfavorecido. Y luego, y esa página se llama www.pulsera astrológica, con todas las letras, pulseraastrológica.com. Y luego me dedico también pues a diseñar joyas muy bonitas de todo tipo, así, y tengo otra página que se llama www.joyasmágicas.es. Entonces, bueno, pues esos son mis 3 trabajos: dar cursos de astrología y runas a través de mis métodos y mis libros, dedicarme a hacer joyas súper bonitas, que ya las veréis cuando esté por México, y hacer la pulsera astrológica, que es un talismán que te conecta con la esencia más elevada de ti mismo y sirve de amuleto de protección también. Y nada, eso es lo que os cuento de mí. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tanta sabiduría. Tendremos que hacer otro programa. Debemos salir ya del aire. Y bueno, pues gracias. Y esto fue una transmisión más de 1111 Prosperidad y Conciencia. Escúchame todos los martes a las 4 de la tarde y recuerda que si lo crees, lo creas. Sigan a mi amigo Juan Cambronero y sus joyas mágicas. Gracias, Juan. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, México. Hasta la próxima. Gracias y sobre todo gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto. Confía en ti. Esto fue 1111 Prosperidad en Conciencia. Escúchanos todos los martes en punto de las 4 de la tarde. Y recuerda, si lo crees, lo creas. Soy MM. Gracias por escucharnos.